Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Luthier Mab, mi nombre es Matías y hoy en este video vamos a estar viendo cuestiones fundamentales acerca de cómo entender y cómo saber si un instrumento requiere de un ajuste, ya sea para mejorar algunas cuestiones que tienen que ver con la ejecutabilidad, poder orientar un poco más el sonido hacia un lugar que agrade a lo que uno está buscando y estar en condiciones y preparado como para poder ir a ensayar o tocar un show sin tener inconvenientes. ¿Qué les parece si empezamos? Uno de los principales inconvenientes que suele dar un instrumento está relacionado con la electrónica, ya sea electroacústico o un instrumento eléctrico. Muchas veces lo que termina ocurriendo es que el jack hace ruidos cuando uno está enchufando o cuando uno se desplaza o se mueve con el instrumento enchufado, o las llaves dan inconvenientes al momento de seleccionar alguno de los micrófonos, ya sea metiendo ruidos en la selección o generando falsos contactos y directamente muteando el instrumento, como también pueden ser la selección del ajuste de volumen o de tono mediante los potes que al momento de hacerlo meten un crujido como un ruido de fritura. Esto por lo general tiene que ver con suciedad en alguno de los componentes o, en el caso más grave, la necesidad de cambio de alguno de estos componentes. Otra cuestión muy común tiene que ver con la acción, es decir, con la distancia que hay entre las cuerdas y el diapasón. En algunos instrumentos a veces resulta ser que las cuerdas quedan demasiado bajas y mete ruidos por todos lados, lo que se denomina a veces trasteos, o inclusive que puede ser que en varios casilleros suene exactamente la misma nota. Otra posibilidad es que la acción esté demasiado alta, es decir, que las cuerdas estén demasiado separadas del diapasón, lo cual a la ejecución la vuelve súper incómoda y a la afinación, ojo con esto, la vuelve extremadamente imprecisa. Muchas veces estas cuestiones tienen que ver con los cambios de temperatura y con los cambios de humedad que son propios de las estaciones del año. Entrado el calor y entrado el frío, las maderas suelen trabajar. Esto es algo súper habitual. Pasa no solamente con los instrumentos, sino que pasa también con puertas, con ventanas de madera, que a veces cuesta que abran o que cierran. Bueno, exactamente lo mismo ocurre con un instrumento. Por lo tanto, para poder compensar este tipo de cuestiones es requerido por lo general un ajuste del tensor o del alma. Previamente en el canal hice un video acerca de esto que les voy a estar dejando la tarjetita por aquí arriba, cosa que puedan interiorizarse un poco más en el tema de los ajustes del tensor del instrumento. Otro de los motivos por los cuales puede haber trasteos en un instrumento tiene que ver no solamente con el hecho de que puede haber una curva en el mástil, es decir, que esté cóncavo o que esté convexo, sino que además puede ser que haya trastes que estén fuera de lugar. Los trastes son un elemento metálico que está incrustado en la madera. A veces la madera cuando se expande puede expulsar los trastes haciendo que estén en desnivel y esto genera estos ruidos tan poco deseables en un instrumento. Otras veces tiene que ver con que no se ha pegado adecuadamente en la fábrica o inclusive con que no se hayan colocado al nivel correspondiente los trastes en sus ranuras. Cuando un instrumento tiene trastes en desnivel, lo que generan es un ruido metálico, un cerdeo, un trasteo, que suele ser muy molesto en la ejecución y que impide muchas veces que la nota pueda sonar limpia o inclusive que uno pueda hacer un bending, una estirada y llegar a la nota destino. La vida útil del entrastado también depende mucho del mantenimiento que se le vaya a dar al instrumento. Esta suele ser una de las cosas por fuera de la electrónica que más sufre con el uso y con el abuso por sobre todas las cosas. Las cuerdas viejas, las cuerdas oxidadas, normalmente actúan como una lija. Este óxido que se les va impregnando lo que hace es raspar y gastar en sobremanera el entrastado. Puede en algunas ocasiones generar algunos surcos, inclusive que hace que haya como una especie de casillero donde cae la cuerda ahí adentro e impide la posibilidad de ser estirada en ese punto específico del diapasón.
Es por esto que el hecho de hacer un mantenimiento periódico y de poder coronar los trastes, nivelarlos, puede ayudar muchísimo para mejorar la ejecución. También el hecho de que se deposite óxido sobre el entrastado, que normalmente, contrario a lo que uno pensaría, el óxido en el entrastado no se ve de color naranja porque los trastes no están hechos de un material ferroso, sino que se ve de un color verdoso, ya que el material que descompone los trastes más habitualmente es la alpaca. Aunque en algunos casos también nos encontramos con acero inoxidable, que, dado como se denomina el nombre de este material, el óxido no es un problema, pero sí el pulimiento. Si el entrastado puede refractar adecuadamente la luz, como si fuese un espejo, más que seguro es el hecho de que sobre este material va a poder deslizarse adecuadamente, con mucha facilidad y con mucha comodidad, la cuerda en el momento de hacer glisandos o estiradas. Indefectiblemente, el paso del tiempo y por sobre todas las cosas, el uso de un instrumento determinan que el entrastado se vaya a ir deformando, desgastando y debilitando. Esto es natural dado que la densidad con la que está compuesta la alpaca es mucho menor a la densidad con la que están hechos los materiales de las cuerdas. Entonces, a mayor densidad versus un material de menor densidad, es el de menor densidad el que va a terminar a la corta o a la larga cediendo en su forma. ¿Esto qué quiere decir? Que un instrumento a lo largo de su vida útil necesariamente se está acercando de manera constante a la necesidad de un reentrastado, especialmente si el ejecutante suele utilizar ciertos sectores del diapasón con una frecuencia mucho mayor que otras, es decir, que el desgaste no se distribuye tanto a lo largo y ancho del diapasón, sino que queda específicamente en una zona en particular, haciendo que haya una mella mucho mayor en esta zona puntual. Hay varios motivos por los cuales la desafinación puede ser un inconveniente para un instrumento. Uno de ellos es el hecho de que las clavijas estén desajustadas o que bailen, es decir, que estén fuera de su eje o que la tornillería no esté adecuadamente ajustada. Otra de las variables por las cuales puede haber desafinación en un instrumento tiene que ver con la falta de lubricación de las partes que ejercen fricción entre sí, por ejemplo la cejilla o el puente con las cuerdas. Lo más recomendable para estas piezas es la utilización de grafito en polvo. A todo esto también se puede agregar otro motivo por el cual las desafinaciones se van generando en el instrumento. ¿Notaron muchas veces que al hacer un acorde, como por ejemplo sol o re abierto, suena bastante raro y que si a veces se afina el sol, el re termina sonando bastante extraño? O en otras situaciones, ¿vieron qué es lo que va pasando cuando uno afina un instrumento y toca con algunas cuerdas al aire y luego intenta hacer el mismo acorde pero con una cejilla y suena todo muy mal? Esto tiene que ver con la falta de un octavado adecuado del instrumento. ¿Qué es el octavado o por qué ocurre esto? Bueno, como dijimos, un instrumento normalmente está hecho de madera. Y la madera es un material orgánico y tiende a dilatarse y contraerse con los cambios de humedad y con los cambios de temperatura. Esto afecta a algo que se denomina escala, es decir, la longitud entre la cejilla y el puente, es decir, la longitud entre los dos puntos principales de apoyo de una cuerda. La escala, como hemos visto en algunos instrumentos, está dada de manera teórica con una medición específica. Por ejemplo, en los instrumentos Fender suele ser de 25,5 pulgadas y en los instrumentos Gibson suele ser de 24,75 pulgadas. Sin embargo, esta es una escala teórica, porque si vamos a mirar un instrumento, nos encontraremos con que el puente no está alineado perfectamente para la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta cuerda en caso de guitarras o la cantidad de cuerdas que tenga un bajo. Lo que solemos encontrar es que las cuerdas no se encuentran perfectamente apoyadas sobre una recta en la zona del puente, sino que se encuentran ubicadas de manera diagonal. Hay algunas cuerdas que tienen una longitud un poco mayor en el tiro útil del instrumento que otras. Esto tiene que ver con el hecho siguiente. Esto es algo que pueden utilizar como referencia para hacer una prueba en sus casas. Hagan sonar con un afinador una nota al aire. ¿Bien? Ahora, utilicen el armónico en el doceavo
traste de ese instrumento sobre esa misma cuerda y vean si es exactamente la misma nota que está sonando. Probablemente lo sea. Ahora hagan la siguiente prueba. Comparen qué ocurre entre ese armónico y la nota pulsada en el traste número 12 del instrumento. ¿Estaba exacto en el lugar? ¿La nota estaba ligeramente sostenida cuando uno la pulsaba respecto al armónico o se encontraba ligeramente inclinada hacia el bemol? Esta pequeña divergencia es lo que se denomina la desoctavación, es decir, la incapacidad de reproducir en la segunda octava la exactitud de la afinación de la primera octava en donde se encontraba esta nota. Esto es algo que, si ocurre por cada cuerda, cuando hay una interrelación entre cuerdas como lo es en un acorde, cada cuerda estará aportando su desoctavación y por lo tanto cada cuerda estará tendiendo a hacer que el acorde sea más impreciso y que suene mucho más raro y mucho más desagradable y menos armonioso. Además, hay que tener en cuenta que esto se suele pronunciar cuando uno no solamente está tocando con un instrumento, sino que está tocando con otros instrumentos armónicos y que dan otras referencias tonales. En una banda es muy importante que todos los instrumentos estén ajustados porque si no, cada uno va a estar aportando negativamente a la entropía sonora del conjunto de lo que estemos queriendo hacer. Y por último, y no por eso menos importante, está el hecho de la limpieza general del instrumento y el mantenimiento de algunas cuestiones, como puede ser, por ejemplo, los straps de donde vamos a colgar la correa. Qué importante que es que estas piezas sean sólidas y estén bien colocadas y estén en condiciones como para soportar el peso del instrumento más la inercia del movimiento que podamos tener si estamos caminando, si estamos parados mientras tocamos, para que no se nos caiga nuestro preciado instrumento. La realidad es que muchas veces al taller han llegado instrumentos rotos justamente por el hecho de que falló la correa o que falló el strap lock y se cayó. Asimismo, la limpieza de un instrumento es algo importante. Un instrumento es un elemento que no solamente transmite una cuestión sonora, sino que también hay una estética, hay una cuestión visual que es altamente importante que podamos transmitir. Y que un instrumento esté en agradables condiciones seguramente no va a hacer que uno suene mejor, pero sí que uno pueda captar la atención de nuestro público. Así que esto es algo también que me parece que en muchos casos puede ser sumamente relevante a considerar. Bien, hicimos un repaso de cosas bastante generales y bastante particulares en algunos casos, como para poder entender si nuestro instrumento requiere o no de un ajuste. Sin embargo, es importante entender que los ajustes a los instrumentos de manera periódica y de manera cíclica son altamente necesarios. Esto va a ayudar a que tengamos muchísima más seguridad en lo que estamos ejecutando, que estemos mucho más cómodos, que nuestro sonido sea mucho más agradable y por sobre todas las cosas, que lo que estamos haciendo, que nuestra expresión, que nuestro arte, del otro lado pueda ser percibido con agrado, ya que va a estar sonando cada vez mejor. Cualquier cosa, estoy a disposición. Pueden dejar algún comentario si quieren aquí abajo y los estoy esperando en el próximo video. Hasta luego. Chau, chau.